Pues agradecerle a Octavio, pues la presencia y el haber aceptado la invitación. Voy a dar lectura, a una breve síntesis curricular de Octavio, quien es, economista y geógrafo por la UNAM y es, profesor de asignatura, del área de Historia y Desarrollo en la Facultad de Economía de la UNAM. Es integrante del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico, nombrado Conocimiento y Gestión en Cuencas del Ciclo Socio-Natural del Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental, de lo que antes era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que ahora ya es Secretaría. Es fundador de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales e integrante de su Consejo de Representantes de 2008 a 2014, integrante del equipo científico que elaboró entre 2009 y 2012 la demanda nacional contra el Estado mexicano por la destrucción del sistema hídrico nacional ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. Entre 2011 y 2014 coordinó la audiencia temática sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos del Capítulo México, el Tribunal Permanente de los Pueblos, que articuló la presentación de más de 200 casos de conflicto socioambiental en 21 estados de la República. Desde 2014 es integrante del Consejo Asesor de la Organización Civil Internacional ETC Group, con sede en Canadá. El Grupo ETC es una organización con estatus consultivo en la Convención sobre Diversidad Biológica de la Organización de Naciones Unidas y ha colaborado en la publicación de varios libros, artículos, capítulos y participado en múltiples seminarios, conferencias internacionales, como el Foro sobre Ciencia, Tecnología e Innovación de la Organización de las Naciones Unidas en 2016 y 18. Es autor de un capítulo titulado El papel de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en la atención de las múltiples crisis del país, en un libro coordinado por Cecilia Elizondo y Raimundo Espinosa. Es coautor de un capítulo titulado Leyes e instituciones para la corresponsabilidad del Estado-Comunidad en la gestión del agua, y además es coautor de otros artículos, y estos son sus últimas publicaciones: La lucha comunitaria por el rescate de la cuenca Toyac-Zahuapan en México. Estas son algunas de las obras que ha hecho Octavio, y pues hoy nos acompaña para hablarnos un poco sobre el contexto en el que nos encontramos en esta situación tan complicada internacional. Y entonces, para tampoco prolongar mucho la introducción, pues le vamos a dar la palabra a Octavio para que nos presente pues la situación actual, cómo ha repercutido y cómo se apunta y se vislumbra el horizonte del futuro cercano en el contexto actual, ¿no? Entonces, pues sin más, Octavio, adelante. Gracias, Samuel. Gracias, Eurídice, por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Me parece que el tema que nos atañe el día de hoy es de enorme importancia. Creo que estamos viviendo un momento histórico muy particular, ¿no? Que por supuesto tiene ecos en el pasado, ¿no? Digamos, no escapará a muchas y a muchos de ustedes, digamos, las múltiples referencias a que estamos viendo la nueva emergencia o la reemergencia de figuras autoritarias de corte neofascista, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. En distintos lugares del mundo, pero también, digamos, se abren múltiples perspectivas de lucha, de resistencia, porque creo que es necesario reconocer que se están abriendo múltiples frentes de lucha y tenemos que, básicamente, no tenemos como mucha opción de decir que podemos esperar a que se resuelva esto en el futuro, porque tampoco hay demasiada perspectiva de futuro, ¿no? Tenemos una crisis climática, una crisis ambiental
una crisis de salud y en los próximos años también va a estallar una crisis alimentaria por la combinación de múltiples factores. Entonces, voy a compartir pantalla y voy a proceder a la exposición. Espero que no extenderme demasiado para que tengamos tiempo suficiente para preguntas, comentarios, diálogo colectivo entre todas y todos, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla ahora. Espero que se vea. Ya se ve, ¿verdad? Si me indican si ya la podemos ver. Ok, entonces sí, parece que sí. Sí se ve. Están viendo la presentación, ¿verdad? Muy bien, entonces comienzo. No la veo. La ¿Y si presentación no estás compartiendo toda tu pantalla? No. se ve. Solo se ve la barra. Permítanme entonces, gracias. Estoy tratando de resolver esto. Qué raro. Sí, no sé por qué sale, estás compartiendo toda tu pantalla, pero no se ve la imagen. Perdón, ¿eh? O si me la comparten, yo la proyecto también en caso de que haya algún problema de compatibilidad. Perdón, ¿eh? Ahora sí, ya se ve. Muchas gracias. Muy bien, entonces voy a digamos, avanzar en la presentación y, digamos, al final podremos dialogar un poquito más, ¿no? Titulé mi exposición La crisis global del neoliberalismo y la necesidad de reconstruirnos, porque creo que hay digamos, lo que se está vislumbrando es esta necesidad urgente de que el tejido social, la capacidad colectiva de resistencia tiene que reconstruirse, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que tenemos que entender que creo yo que tenemos que entender que vivimos una enorme multitud de crisis entreveradas. Está en crisis el clima, está en crisis la disponibilidad y la calidad del agua, están en crisis la biodiversidad, porque estamos prácticamente atestiguando la sexta extinción de las especies en el planeta, lo cual es peligroso también para nuestra reproducción. Estamos viendo también el límite del uso de las energías fósiles y la resistencia de lo que Andrés Barreda llama la civilización petrolera y su resistencia a transitar a una forma distinta, a un nuevo modelo energético. Estamos viviendo también el aumento incontrolado de las fuentes de toxicidad, ¿no? Que están incorporadas en los alimentos, en los agroquímicos, en los insumos de la industria manufacturera, en los desechos de todo tipo, especialmente también los de la industria electrónica. Estamos viendo también la crisis de vulnerabilidad de los sistemas sanitarios, de los sistemas de prevención de riesgo, de atención de emergencias, el incremento de los nacionalismos y los extremismos políticos y religiosos, la pérdida de derechos o su distorsión, ¿no? Como digamos,
su interpretación o la interpretación de los derechos como mercancías también, es decir, si tienes un buen salario, entonces puedes satisfacer de esa manera tus derechos, que como lo ha dicho recientemente una prominente figura vinculada al gobierno de la presidenta de la República, y también estamos viendo un profundo deterioro de la calidad de vida, entre muchas otras. Por supuesto, hay una crisis científica y tecnológica de múltiples, digamos, de múltiples alcances, en el sentido de que, por ejemplo, no tenemos una ciencia o una innovación tecnológica que esté orientada a resolver los problemas más urgentes de la vida de las personas, de las comunidades, y tampoco el sistema de innovación y de desarrollo tecnológico está sirviendo para eso, precisamente porque este desarrollo tecnológico está sirviendo a otros propósitos. Todas estas crisis, digamos, estas y otras más que no estoy mencionando, son expresión diversificada de una contradicción que se ha acumulado a lo largo de siglos, es decir, no es una crisis nueva, pero que está ahora estallando simultáneamente en muchas partes del mundo y de múltiples formas, y esta contradicción consiste en que el modo como se organiza socialmente la reproducción de la vida está ya poniendo en riesgo la permanencia misma de esa vida, ¿no? Digamos, estoy hablando de que tenemos un modo de producción, un modo de organizar la economía, la política y la cultura que están literalmente destruyendo las bases mismas que posibilitan su existencia continua, ¿no? Y entonces la pregunta que surge a partir de la emergencia de estas crisis, su profundización, su extensión es, ¿y hacia dónde entonces nos podemos mover, ¿no? En lo que va del presente siglo, ya hemos sufrido dos grandes recesiones, dos grandes crisis económicas, una por el estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2010, y la otra, por supuesto, todos la recordamos, la de la pandemia global del COVID-19 entre 2020 y 2022. Y ambas crisis están vinculadas estrechamente con la crisis del modelo neoliberal. Asimismo, estas crisis, estas dos grandes recesiones económicas, digamos, están expresando la crisis y también poco a poco el colapso del neoliberalismo. Esta crisis nos coloca a los movimientos sociales en una disyuntiva, porque después de décadas de despojos, violencia represiva, polarización económica y social, y millones de personas en todo el mundo han acumulado un profundo malestar que necesita ser atendido, pero al mismo tiempo las alternativas que estamos viendo que están emergiendo y que se están consolidando no son precisamente alternativas en el sentido de que van a resolver todos estos malestares y problemas heredados o generados durante el neoliberalismo, sino que están amenazando precisamente con intensificarlos, acentuarlos y llevarlos al extremo. Y al mismo tiempo, tenemos una profunda crisis también de los sistemas de representación política, que en varios países del mundo se están colapsando, lo estamos atestiguando también directamente en el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y en otros países también están adquiriendo fuerza ofertas políticas de orientación neofascista que además están siendo respaldadas por la llamada burguesía de la Big Tech, ¿no? De la gran tecnología. Empresas como Amazon, X, Meta o Google, que fueron los grandes oligarcas que estaban en la primera fila durante la toma de posesión de Trump, están posibilitando la normalización de discursos políticos, digamos, abiertamente reaccionarios, abiertamente, digamos, opresivos, y que ahora se presentan como respetables, como la nueva voz del conservadurismo. En México tenemos ejemplos, digamos, expresiones de esta naturaleza como
las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego, el dueño del grupo Electra, o también del fundamentalista religioso Eduardo Verástegui, que que pretende ser el próximo, ambos pretenden ser los próximos, el próximo presidente de México. Y entonces contienden en las elecciones estos grupos, o bien respaldan a figuras tan extremas y polarizantes como Javier Milei en Argentina, y cuando estas figuras llegan al poder, inician un proceso de destrucción y de desmantelamiento del Estado, especialmente en sus funciones regulatorias, en sus funciones sociales, en sus funciones de protección. Y esto es importantísimo porque forma parte de la crisis a la que quiero hacer referencia. Y esto constituye a su vez una regresión democrática y la instalación de regímenes autoritarios, antiderechos y abiertamente oligárquicos. Voy a mencionar ahorita un ejemplo. A la vez tenemos también dentro de este proceso crítico una costosa distracción. La crisis se despliega en un momento histórico en el que, por desgracia, tenemos que enfrentarnos, además de con estos intereses oligárquicos como los de los grandes empresarios que acaparan la riqueza, para quienes nunca ha habido crisis porque, digamos, se han hecho gracias al neoliberalismo, se hicieron de buena parte de la riqueza social global y asumen que dicho acaparamiento de riqueza es un derecho natural de su clase, pero a la vez para poder distraer y, digamos, controlar y limitar la capacidad social de respuesta, también financian y impulsan a líderes de opinión y a tomadores de decisiones que, por ejemplo, niegan que existan la crisis del clima, la crisis del agua o la crisis del medio ambiente. Y tenemos, por ejemplo, organizaciones, por mencionar las más ridículas que conozco, que niegan que la Tierra sea redonda o que las aves sean reales, sino que son drones que sirven para vigilarnos, y otro tipo de teorías de la conspiración. Esos grupos existen porque alguien los financia y sabemos de su existencia gracias a la aplicación aviesa, a la aplicación perversa del principio de la libertad de expresión que aplican empresas, las empresas de los nuevos medios de comunicación de masas, que son las redes sociales como Facebook, Instagram, X, TikTok, etcétera. Y tienen acceso a canales masivos de comunicación para distraer a los usuarios de estas redes sociales y crear modos perversos de evasión de la realidad, porque de esa manera impiden o retrasan la necesaria acción social para atacar los problemas de verdad. Como saldo de todo este proceso, no solo se masificaron durante el neoliberalismo la destrucción de nuestro ambiente, nuestra salud, nuestros tejidos comunitarios de autogestión, protección y cuidado mutuo, sino que, por ejemplo, en México escaló el neoliberalismo la instalación de industrias, minas, cultivos transgénicos, sustancias y residuos tóxicos que se concentraron en las tierras, las aguas, los suelos y nuestros organismos. Y además se promovió durante los gobiernos neoliberales el acaparamiento de tierras, aguas, datos, recursos, servicios e infraestructuras públicas, y se forjaron y consolidaron fortunas que hoy, sin rubor, asumen el control del poder político. Ustedes están viendo la imagen en la diapositiva, la imagen de este personaje que proviene de la Sudáfrica del apartheid y que es el hombre más rico del mundo, que financió la campaña de Donald Trump y ahora se ha convertido básicamente en el agente que ha capturado al Estado estadounidense y lo ha convertido, o lo está, digamos, se ha encargado de empezarlo a desmantelar. Muchos de estos grupos, como decía, estos grupos oligárquicos tienen como objetivo fundamental el desmantelamiento de toda función social del Estado. Y déjenme poner dos ejemplos. En primer lugar, en Estados Unidos,
el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, que es, por cierto, ilegal, porque no existe formalmente en la estructura del gobierno de Estados Unidos este departamento, y que es encabezado por Elon Musk, está avanzando en la disolución de las principales agencias regulatorias. Por ejemplo, en los 2 días pasados desaparecieron del organigrama del gobierno norteamericano la Oficina para la Protección de los Consumidores de Servicios Financieros, o Consumer Financial Protection Bureau, y algunas otras esenciales están en proceso de disolución, como el mismo Departamento de Educación, para establecer un sistema de bonos educativos que financiarían con fondos públicos a la educación privada. Estos son algunos, nada más, son 2 ejemplos de múltiples ejemplos de agencias de gobierno que pretenden desaparecer durante los próximos 4 años, sin contar, por supuesto, la expulsión masiva de los migrantes indocumentados y también la violación digamos, de la Constitución misma de los Estados Unidos, y ahorita voy a mencionar. En el caso de Argentina, por ejemplo, Javier Milei ha limitado en extremo el financiamiento a la educación pública y a la investigación científica nacional, y por supuesto llevó a cabo también la desaparición o disolución de varios ministerios del gobierno argentino. Ninguna de estas acciones tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o de las personas que residen en esos países, pero además esto va a tener severas consecuencias en distintos sectores, tanto económicos como sociales. Por otro lado, tenemos la crisis climática. Ustedes están viendo ahora en pantalla digamos, una imagen satelital de los incendios que ocurrieron en California durante el mes de enero, ¿no? Esta es una foto satelital de la zona que llaman de Palisades en Los Ángeles, y que prácticamente desapareció con los incendios, y que fue imposible detenerlos, porque además California está en una severa crisis de agua y es prácticamente imposible detener estos incendios con agua de mar, porque pues esto tendría a su vez otras consecuencias sobre los suelos, sobre la capacidad productiva de alimentos, y terminaría también afectando el abasto de agua en el futuro. Entonces, en realidad estamos en la convergencia de estas crisis, está generando cuellos de botella que son en ocasiones imposibles de resolver o de contener. Otro ejemplo también de esta crisis climática es la DANA, que ocurrió en Valencia en noviembre de 2024 y ejemplifica perfectamente los elementos, digamos, de convergencia de la crisis climática y de las crisis económica, social y política del neoliberalismo. La DANA, que ocurrió en Valencia en noviembre del año pasado, puso en evidencia que el gobierno local, tanto de la, digamos, de la, digamos, del gobierno valenciano, que el gobierno valenciano había desmantelado los sistemas de prevención de riesgos a escala local, pero también puso en evidencia la descoordinación entre los distintos órdenes de gobierno, porque el gobierno federal del Estado español tardó en responder con recursos y con apoyo para atender a las víctimas de la DANA en Valencia, porque el gobierno local del ayuntamiento no le solicitó, y entonces los del gobierno federal español, los del gobierno de Pedro Sánchez, dijeron, pues nosotros no vamos a ayudar hasta que no nos lo pidan, ¿no? Como si tuviese que ocurrir una solicitud formal para atender una emergencia de esta naturaleza tan grave como la que ocurrió en Valencia, con lluvia, en donde en un solo día llovió lo que no había llovido en varios meses previos. Pero también puso en evidencia la utilización del desastre para promover intereses de grupos neofascistas. Muchos de estos grupos, al amparo
la emergencia social y climática que estaba viviendo Valencia, empezaron a promover, digamos, discursos de odio, que todo esto estaba ocurriendo por la presencia de los inmigrantes, porque alguien tenía que ser culpable, estaban tratando como de jalar agua para su molino durante la emergencia. También en Valencia se abandonó a las víctimas a su suerte, y curiosamente quienes más fueron solidarios en la ayuda para atender a las víctimas fueron precisamente los inmigrantes, ¿no? Que estaban en ese momento en Valencia. Entonces, si ustedes ven este tipo de emergencias y de desastres, lo que están mostrando es cómo convergen todas estas crisis, y es importante tener esto en cuenta. Otro elemento de la crisis que nos está afectando poderosamente es que nos estamos, como dice aquí la imagen, nos estamos ahogando en plásticos. Tenemos varias islas de plástico, de partículas de plástico que están desintegrándose en el mar, que tardarán miles de años en disolverse, pero al mismo tiempo están destruyendo vida marina, están contaminando el océano y están acidificando el mar. Por lo tanto, están generando nuevos problemas que van a ser muy difíciles de resolver en el largo plazo. Y esto tiene que ver también con la permanencia del modelo o de la civilización petrolera que mencioné hace un rato, y que están, digamos, acumulándose ya de manera, digamos, imparable, indetenible en los océanos globales. En México tenemos también nuestras propias crisis. Esto es una de las presas que abastecían a la ciudad de Monterrey en 2022, que estuvo a punto de quedarse sin agua. Recuerden también que aquí en la Ciudad de México estuvimos a punto en 2023 de quedarnos sin agua, y en 2024 llovió un poco más de lo que había llovido en años previos, y por esa razón se empezaron a recuperar los niveles de almacenamiento en las presas que abastecen a la Ciudad de México, y por eso logramos sortear, pero esto es una crisis latente, es una catástrofe que siempre estamos a punto de alcanzar, y que por alguna razón, digamos, providencial no está ocurriendo, pero no podemos depender de la divina providencia para evitar llegar a este tipo de situaciones. Por otro lado, vean ustedes esta imagen, 2024, según las cifras y los datos estadísticos disponibles, 2024 fue ya el año más caluroso en la historia humana. Estamos hablando de que estamos 1.6 grados centígrados por encima de los niveles promedio de temperatura de la superficie terrestre hace más o menos 150 años. Y lo que es importante advertir en la gráfica también es la velocidad con la que ha ido aumentando digamos, el calentamiento. Entonces, 2024 fue el año más caluroso, y ya rebasamos el umbral de 1.5 grados centígrados de calentamiento de la temperatura superficial promedio de la Tierra, que fue establecido por los expertos como máximo permisible para que la crisis devenga catástrofe. Si llegamos a 2 grados centígrados, va a ser muy difícil para miles de millones de personas en el planeta sobrevivir a esta catástrofe. Por otro lado, estamos también asistiendo al derretimiento de los glaciares en Groenlandia, que se ha acelerado durante el siglo XXI y que también se ha convertido en la principal causa de elevación del nivel del mar, y que no se detendrá aun cuando se realicen todo tipo de esfuerzos para frenar el cambio climático. Recordemos también que Groenlandia, con la desaparición de su capa de hielo permanente, está siendo codiciada por Donald Trump, al igual que el Canal de Panamá, la Franja de Gaza,
Y el Golfo de México, no hay tal cosa como el Golfo de América. Entonces, Donald Trump está, digamos, tratando de apoderarse del territorio de Groenlandia. Ya entró en un conflicto diplomático y que puede convertirse escalar a otro tipo de conflicto con el Estado danés, pero también ya está en conflicto con el gobierno panameño y con muchos otros gobiernos por los aranceles, por la devolución de los inmigrantes indocumentados, porque están buscando por todas las vías posibles detener el avance de la emergencia de China como nuevo hegemón planetario. Por otro lado, tenemos también que estamos asistiendo como decía hace un momento, a la aceleración del calentamiento global y ya desde 2020, 25 científicos publicaron un estudio sobre la relación entre digamos, la magnitud de dióxido de carbono acumulado en la atmósfera y el calentamiento, y concluyeron que el calentamiento catastrófico de la superficie del planeta es casi inevitable si el ritmo actual de incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero se mantiene. Es decir, están básicamente planteando, si no se detiene la emisión de gases de efecto invernadero, no vamos a poder detenerlo. El calentamiento va a generar más calentamiento, aun cuando dejáramos de emitir gases. Va a llegar un momento en el que el derretimiento del permafrost, o sea, de la superficie de la Tierra que está cubierta o que estaba hasta ahora cubierta por hielo perpetuo, cuando empiece a derretirse, lo que va a producir es la liberación de mucho metano que está almacenado debajo de los glaciares, pero también va a empezar a crecer vegetación y el crecimiento de la vegetación va a dar también paso a la emisión de dióxido de carbono, a la emisión de metano, porque se van a formar pantanos, y esto significa que el planeta Tierra en su conjunto se va a volver un emisor neto de metano, y esto puede llevarnos a una catástrofe. Ya descartaron los autores de ese estudio la posibilidad de que puedan cumplirse los escenarios más optimistas de combate al calentamiento global y elevaron el cálculo de probabilidad de que alcancemos el peor escenario en un tiempo menor. Y esto es algo que tenemos que tomar en consideración. Por otro lado, dentro de la extinción de todas las especies animales y vegetales que estamos también presenciando, la más alarmante es la desaparición de los insectos. En este momento, o digamos en estos últimos años, estamos hablando de que hay 1.800 millones de especies animales y de ese total el 70% son insectos, como las abejas que están en la imagen, y hay una alarma mundial porque se están perdiendo de manera masiva. Esto va a tener un impacto profundo en la producción de alimentos, porque los insectos no solo son responsables y los microorganismos son responsables de mantener la fertilidad del suelo o también de la polinización de múltiples cultivos. Y hemos perdido hasta el momento el 40% de las especies y se cree que una reducción de la masa total de las poblaciones de insectos a una tasa de 2.5% anual, es decir, están muy aceleradamente desapareciendo especies y variedades de distintos animales, especialmente los insectos. Y estamos hablando que están desapareciendo los mamíferos, están desapareciendo tanto los terrestres como los marinos, pero también están desapareciendo los reptiles y todo tipo de animales grandes y pequeños. Y esto también va a tener un fuerte impacto en la producción de comida, va a tener un impacto en la diversidad biológica, en la conservación de los bosques y de otro tipo de ecosistemas. Y esto, por supuesto, va a tener fuertes repercusiones. También seguimos produciendo combustibles fósiles como petróleo, como gas natural y, por supuesto, carbón.
Aquí está la frase que dijo Donald Trump al tomar posesión, drill, baby, drill, haciendo referencia a que va a abandonar todo tipo de política ambiental de combate al calentamiento global o de protección ambiental. También está en la mira de disolución dentro del Estado norteamericano, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Food and Drug Administration, o sea, la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos. Y eso significa entonces que no va a haber ningún tipo de protección ni prevención de la contaminación y, por supuesto, Estados Unidos se va a convertir en básicamente el asesino masivo de las especies y de las personas en el mundo. En este momento, el continente africano también está siendo objeto de enormes expolios y saqueos. Están ustedes viendo este mapa donde los principales recursos estratégicos del continente africano son controlados por 100 empresas transnacionales. Nos referimos a todo tipo de minerales, estamos hablando de petróleo, como en Nigeria, como en el norte de África, Libia, Argelia, y francamente, y bueno, la minería de diamantes en el sur de África, la producción de cacao y de otro tipo de productos de enorme valor comercial en África Occidental, están, digamos, siendo objeto de un extractivismo brutal en el continente africano, y esto también, por supuesto, se extiende a América Latina, al continente asiático, y si no son los Estados Unidos o Europa, también lo están haciendo los chinos. Uno de los principales sectores de la población que van a ser más afectados por esta crisis o esta crisis multidimensional van a ser, por supuesto, las niñas y los niños. Recientemente, la UNICEF publicó un informe que advierte que al menos la mitad de los 2.200 millones de niñas y niños en el mundo están en riesgo de afectación por eventos climáticos extremos, que son sequías, inundaciones, huracanes, olas de calor, incendios forestales, etcétera. La mayoría de esas niñas y niños reside en países en vías de desarrollo, como la República Centroafricana, Nigeria, India y otros, que en conjunto son responsables por de menos del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces están sufriendo las consecuencias de las acciones que ocurren a miles de kilómetros de distancia en los países más desarrollados o en los países que reciben inversiones productivas como el nuestro. Las afectaciones posibles a la infancia por la combinación de la crisis sanitaria y ambiental son pobreza, pérdida de años de aprendizaje, daños a la salud y falta de acceso a servicios básicos, riesgos a la seguridad, o sea, hay tráfico de niños por doquier y otras afectaciones de largo plazo. Pero también tenemos que incluir el día de hoy como riesgo para las infancias y las adolescencias el rápido deterioro de sus capacidades de aprendizaje con la emergencia de plataformas de inteligencia artificial y el tiempo que muchas niñas y niños pasan en pantallas, ¿no? En las pantallas de la computadora, en las pantallas de los teléfonos celulares, que se han convertido en los grilletes de nuestro tiempo, ¿no? Tenemos crisis políticas, como la de Afganistán y Perú hace algunos años, pero que están creciendo en otros lugares del mundo. Desde 2020 empezaron a estallar conflictos sociales asociados con las demandas populares, como la respuesta global coordinada a la crisis climática que encabezaba o ha encabezado desde hace años esta organización que se llama Fridays for the Future de Greta Thunberg. La resistencia a los gobiernos autoritarios y de corte neofascista como en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia, Bielorrusia, Israel, por supuesto, Arabia Saudita, India o Turkmenistán, ¿no? Recientemente hubo una marcha multitudinaria en Buenos Aires en contra del gobierno de Milei, que fue al foro de Davos, al Foro Económico Mundial en Davos,
y se lanzó contra la población de la comunidad LGBT y salieron tanto numerosos colectivos de esta comunidad y de sindicatos apoyándoles contra el gobierno de Milei. También tenemos la emergencia de movimientos neonazis como y nacionalistas y supremacistas blancos con influencia o control del gobierno en Hungría, Inglaterra, Holanda, Austria, Alemania, Italia y Francia. Dentro de 2 semanas va a haber elecciones en Alemania y se espera que Alternative für Deutschland, que es el partido neonazi, abiertamente neonazi, y que es apoyado económicamente por Elon Musk para llegar al poder, está en posibilidades de ganar las elecciones parlamentarias en Alemania y convertirse en el nuevo gobierno alemán, porque, ¿por qué no? Nuevamente los alemanes están del lado equivocado de la historia. Por supuesto, estamos hablando de la elevación de la polarización social por la hiperconcentración de la riqueza. Desde que comenzó la pandemia hasta nuestros días, tan solo los billonarios estadounidenses incrementaron su riqueza en cerca de $600,000 millones, mientras que los hogares estadounidenses vieron perderse $6.5 billones de su propio patrimonio. Perdieron sus casas, perdieron a sus familias, sus fuentes de ingreso, etcétera. Entonces tenemos realmente numerosas expresiones de estas crisis que están, digamos, haciéndose visibles por doquier. Tenemos, por supuesto, la guerra en Ucrania, y la guerra en Ucrania va a tener consecuencias a largo plazo en los sistemas alimentarios, porque Rusia y Ucrania concentran 27% de las exportaciones mundiales de trigo, 23% de las exportaciones de cebada, 16% de las de maíz, 12% de las de colza, que es un insumo para producir aceite, y 10% de las de semilla de girasol también para la producción de aceites. Esto va, por supuesto, a tener un impacto en los precios de los alimentos en el futuro, especialmente para los países que no producen estos cultivos, y vamos a ver también una crisis alimentaria. Y por si esto fuera poco, estamos hablando de que muchos de los recursos que podrían ser utilizados para combatir todas estas crisis se están destinando, por supuesto, a la guerra o al complejo militar industrial. Tan solo Estados Unidos gasta anualmente, digamos, este dato ya es de 2022, está bastante alejado de la realidad porque ya superaron en los $950,000 millones de gasto militar anual, y por supuesto, tan solo el gasto de Estados Unidos es mayor que el de los 10 siguientes países en sus gastos militares combinados. Y esto, digamos, realmente es un peligro para el planeta, y más aún con Donald Trump en la presidencia. En el caso de México, en los últimos años del neoliberalismo se perdieron 108,000 kilómetros cuadrados de cubierta forestal, se incrementó la producción agrícola y se duplicó el tránsito de carga en las carreteras del país, con los camiones de doble remolque, que también son grandes generadores de accidentes. Se expandió la industria y esto tiene consecuencias en el cambio de uso de suelo, tanto en las ciudades como en las periferias de las ciudades, y también en el consumo y acaparamiento del agua, en la contaminación del suelo, la contaminación de los ríos y la posibilidad de utilizar esos recursos en el futuro. En el eje neovolcánico se concentran gases digamos, gases tóxicos nitrogenados y partículas de menores a 2.5 micrómetros, aquí está equivocado, que son consideradas nocivas para la salud, principalmente en la zona metropolitana del Valle de México, que concentra el 18% de la población y de la gran industria manufacturera. Voy a concluir ahora, digamos, habiendo hecho toda esta relación de
cómo se van combinando las crisis y cómo estamos enfrentando un momento histórico muy complejo, planteando lo siguiente. Economías como la mexicana dependen del comercio exterior y de las empresas transnacionales. Esto es algo que no cambió tampoco durante el gobierno de la 4T, y tenemos un mercado interno relativamente débil para enfrentar las incertidumbres y retos que se aproximan. Es decir, no tenemos una capacidad productiva que nos permita, como pretenden muchos gobiernos ahora, aislarse, renunciar a la globalización. No estamos en esas condiciones en este momento, lo saben las autoridades de nuestro gobierno, y esto representa una serie de retos que han pretendido o que se están pretendiendo atender o enfrentar a través de ofertas como lo que llaman el nearshoring, que es como la sustitución de importaciones de la década de los 60, pero ahora a escala regional, es decir, ya no es sustituir las importaciones de otros países, sino de otras regiones. Se están cerrando muchas regiones. Estados Unidos está tratando de aislarse y está tratando de castigar a la economía mexicana para protegerse. La economía criminal también representa una parte muy importante de la producción y reproducción social mexicana. De acuerdo con algunas estimaciones, podría ser entre el 40 y el 54% del Producto Interno Bruto del país, y esto implica la participación de numerosas, personas, de miles de personas dentro de la economía criminal. Secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, tráfico de armas, todo tipo de tráficos y venta ilegal de productos y de actividades criminales organizadas que están, generando enormes recursos, de los cuales sí se benefician algunas personas, pero se perjudica a las comunidades en su conjunto, y esto forma parte también de la crisis de la disolución del tejido social en nuestro país, en muchas regiones del país. Tenemos a su vez una muy desigual distribución de la riqueza. Por ejemplo, en los 35 años de neoliberalismo y 23 de libre comercio, se triplicó la economía mexicana, es decir, el valor de la producción en México se triplicó, se sextuplicó el comercio exterior. Ahora exportamos e importamos 6 veces más de lo que importábamos y exportábamos antes del neoliberalismo. Se cuadruplicó la deuda externa y aumentó la riqueza producida dentro del país, pero se concentró al mismo tiempo en muy pocas manos. 36 familias, que son aproximadamente 140 personas, concentran una fortuna conjunta de 138,000 millones de dólares, que representan el 13% del PIB. Solo 140 personas tienen el 13% de la riqueza nacional como propiedad suya. Y en conjunto, el 20% más rico de la población posee el 53% de toda la riqueza del país, es decir, más que el 80% restante de la población, es decir, más de la mitad de la riqueza nacional. Los dos últimos deciles de ingreso acumulan, como muestran los datos oficiales de INEGI, el 52% de la riqueza nacional. Al mismo tiempo, tenemos más pobres, o terminamos con más pobres en peores condiciones. Esto empezó a recuperarse con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y empezará también, y continuará mejorando también parcialmente con el gobierno de Claudia Sheinbaum, siempre que no haya otra fuerte recesión en el planeta, que todo parece indicar que la habrá. La población en situación de pobreza y pobreza extrema se incrementó con el neoliberalismo. Pasamos a 55 millones de personas en pobreza y pobreza extrema. El número de mexicanos con carencia social pasó a 86 millones de personas, y en consecuencia los programas asistenciales se establecieron para reproducir la pobreza. Solo hasta que llegó el gobierno de López Obrador empezó a disminuir, aunque no
marginalmente empezó a disminuir la pobreza. Debe considerarse entonces también que en el ámbito rural la pobreza y la miseria económica se concentran en las comunidades indígenas, ¿no? En las más de 11 millones de indígenas que reconoce el Estado mexicano, mientras que en el espacio urbano la miseria tiene un carácter cualitativamente más degradado. Tenemos una calidad de vida degradada, hemos perdido casi el 35% de nuestros bosques durante el Telecán, que equivale a los territorios juntos de Chihuahua, Oaxaca, Colima y Aguascalientes. Se ha acaparado el agua del país, solo el 10% de los concesionarios de agua agrícola acaparan el 44% del agua destinada a ese uso. El 60% del agua destinada a uso industrial está acaparada también por solo el 10% de los usuarios de agua industriales, etcétera. La producción de alimentos ocurre en México, digamos, en un contexto de erosión y desertificación de suelos. Se está deteriorando la calidad del aire en todas las ciudades grandes y medianas del país, como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, es decir, tienen una calidad del aire cada vez peor. Cada año en México se diagnostican 128,000 nuevos casos de cáncer. Somos la primera causa de muerte en el país son las enfermedades del corazón, y esto tiene que ver con el cambio de la alimentación y el tipo de actividad o de falta de actividad que tenemos, porque tenemos la jornada laboral más larga del planeta. Tenemos a 72 millones de mexicanos con mala calidad del aire. Ha habido un cambio drástico en el patrón de alimentación de las mexicanas y mexicanos, que hoy consumimos más carne, azúcar, alimentos procesados y estimulantes, en sustitución de los encarecidos productos básicos de la dieta mexicana, como el maíz, el frijol y el chile. Acuérdense que acabamos de perder en el panel de resolución de controversias del TEMEC la protección contra la introducción y siembra y venta y consumo de maíces transgénicos y organismos genéticamente modificados, y por esa razón se está pretendiendo incorporar esa prohibición en la Constitución, lo cual debió haber ocurrido hace tiempo. Somos el segundo país más diabético del planeta y el segundo país también con mayor obesidad adulta y el primero en obesidad infantil. Tenemos a 9 millones de personas en México con enfermedad renal crónica, y se registran en el país más o menos entre 48 y 50,000 casos nuevos de esta enfermedad cada año. Con el neoliberalismo también el Estado abandonó en manos de las grandes empresas inmobiliarias la construcción y el financiamiento de la llamada vivienda de interés social. Este modelo, que digamos que se puede ver en la imagen que tienen en la pantalla, pues hacina a cientos de miles de familias en casas de entre 20 y 40 metros cuadrados, que carecen de plazas, parques, mercados, centros deportivos, áreas verdes, sistemas de transporte público y en algunos casos hasta de servicios públicos básicos, porque se construyen en las reservas territoriales que adquirieron las grandes empresas inmobiliarias, a pesar de que no había garantía de que tuvieran abasto de agua o que tuvieran servicios de recolección de residuos, etcétera. La mayoría de los servicios de este tipo de urbanizaciones se proveen por medio de gasolineras, tiendas de conveniencia y centros comerciales, es decir, no hay vida social en este tipo de urbanizaciones neoliberales, y necesitamos trabajar y pelear por otro tipo de vivienda. La promesa del Telecán y del TEMEC de que habría prosperidad económica, no llega, ¿no? No se cumple. Se estima que entre 2000 y 2006 emigraron nada más en el gobierno de Fox 3 millones de mexicanos, y actualmente hay más de 35 millones de mexicanos, a pesar de la cantidad de deportados que han ocurrido en los últimos 3 gobiernos de Estados Unidos, de los cuales la mitad son nacidos en México, y de los cuales 6 millones son indocumentados.
También los TLCs, los tratados de libre comercio, convirtieron a Centroamérica en un territorio de expulsión. Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua se convirtieron en expulsores netos de población, y cada año en México se secuestra a entre 10,000 y 20,000 transmigrantes centroamericanos que, si no pagan el rescate, terminan en fosas clandestinas, como ocurrió en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Ahora, el gobierno de Trump, como mencioné hace un momento, inició la deportación masiva de los inmigrantes indocumentados y amenaza con desconocer el derecho a la ciudadanía por nacimiento, consagrada en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esta enmienda establece básicamente que si naces en Estados Unidos, como ocurre también en la Constitución mexicana, si naces en México, eres automáticamente ciudadano de ese país. Entonces, Donald Trump está planteando que los hijos de inmigrantes que hayan nacido en los Estados Unidos no van a tener derecho a la nacionalidad estadounidense, en violación directa de la propia Constitución de ese país. Tenemos, por otro lado, una economía que se mantiene como una economía zombie, ¿no? Tenemos que 2 de cada 3 trabajadores en México laboran en el sector informal, es decir, son trabajadores que carecen de todos los derechos laborales básicos, como acceso a servicios de salud, guarderías, antigüedad, pensiones, jubilación digna, vacaciones, aguinaldo, etcétera. Además, la existencia de estos 17 millones de personas nacidas en México, radicando legal o indocumentadamente en México, ocultan el verdadero nivel de desempleo en México, que en las cifras oficiales nunca rebasa el 5% de la población económicamente activa. Es decir, si agregáramos esos 17 millones a los datos de desempleo, a los volúmenes de población desempleada, entonces tendríamos que la tasa de desempleo en México es mucho mayor que lo que se reconoce. Y si a esto le agregamos el deterioro sistemático de los salarios reales ocurrido durante el neoliberalismo, y al hecho de que la economía mexicana no produce internamente suficientes medios de subsistencia para todos, dependemos entonces de 3 fuentes de recursos, ¿no? De ingresos para el Estado y para la nación, que son las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos. El año pasado llegamos a 61,000 millones de dólares de remesas. La economía criminal, que, como decía hace un momento, también representa casi la mitad del Producto Interno Bruto del país, y el crédito, a través de tarjetas de crédito, préstamos de nómina, préstamos prendiarios y de otro tipo, que en realidad, y entonces en realidad la gran mayoría de los trabajadores mexicanos no tienen posibilidad de acceder a estos, ¿no? Entonces tenemos una economía que está en deuda permanente, que no depende de los trabajadores que están en el territorio nacional absolutamente, y que además se tiene que recurrir al crimen organizado para poder sostener un poco esta economía que llamamos economía zombie, ¿no? Entonces necesitamos entender la complejidad del momento que estamos viviendo. El capitalismo está en una crisis múltiple, profunda y extensa, que no tiene precedentes en la historia. Los grandes capitales, las empresas energéticas, industriales, mineras, automotrices, electroinformáticas y comunicativas, desean mantener el estado de las cosas sin cambio alguno, pero esto va a significar, como decíamos al principio, una disyuntiva terrible, que es que si mantenemos este modelo, este modo de producción, pues este modo de producción va a acabar con nosotros, ¿no? Y por eso estos intereses, estas empresas, promueven la descomposición acelerada del campo de acción política. La defensa del modelo económico neoliberal no se ha muerto completamente, y su orientación al despojo, la exclusión, la polarización y el exterminio, como está ocurriendo en Palestina. Por otro lado, también tenemos la emergencia de movimientos sociales, ¿no? También tenemos que, digamos, poner atención a que hay movimientos sociales emergentes. Están los trabajadoras y trabajadores precarios de plataformas, ¿no? Recientemente en México se promulgó la ley para
digamos, para la protección de las y los trabajadores de plataforma, como Uber, Lyft, los repartidores de comida, como Uber Eats y Rappi, etcétera. También hay movimientos sociales emergentes afectados por la turistificación y plataformas como Airbnb. En Oaxaca hubo el año pasado una movilización social fuerte en el centro de la ciudad. También aquí en la Ciudad de México, en contra del acaparamiento que están haciendo las viviendas en renta para los turistas. Y también, por ejemplo, en Barcelona hay un movimiento fuerte y que se está fortaleciendo contra la turistificación. Están las y los trabajadores indocumentados. Del 11 al 18 de enero pasados, ocurrió una huelga masiva de jornaleros agrícolas en Estados Unidos que abandonaron los campos de cultivo y están boicoteando empresas como Walmart, como Coca-Cola, precisamente porque son empresas que han apoyado la campaña de deportaciones masivas de Trump. Están los sin papeles y los refugiados en Europa. Hay movimientos por los derechos de las personas de color, como el Black Lives Matter, que nació en 2014, pero que llegó a su clímax en 2020 con el asesinato de George Floyd. También están las luchas por la equidad y contra la violencia a las mujeres, como el Me Too y el Time's Up. Las luchas de los jóvenes por la educación gratuita, como en Chile, y que además ahora se está extendiendo a Argentina. Las luchas por el control de las armas de fuego en Estados Unidos con March for Our Lives. Varios integrantes de este movimiento ya están en el Congreso de Estados Unidos. Están también las luchas por los derechos de la comunidad sexodiversa o por la acción climática, las luchas indígenas y campesinas por la soberanía alimentaria. Este año va a haber en Sri Lanka una cumbre mundial de pueblos campesinos en Sri Lanka. Y también hay ya varias organizaciones peleando contra las falsas soluciones tecnológicas a la crisis climática, como la geoingeniería, los cultivos transgénicos y la biología sintética, pero todos estos movimientos siguen luchando de manera fragmentaria. Para concluir, quisiera decir lo siguiente. Creo que necesitamos pensar y tener perfectamente claro que no existe una alternativa sencilla a todas estas crisis. Y tampoco existe una fórmula general y no va a haber un líder carismático que nos saque del atolladero. Tenemos que salir todas y todos juntos. Y por eso todas las alternativas pasan por la constitución de un sujeto social, ¿no? Que, por ejemplo, en el marxismo clásico, ese sujeto social es la clase trabajadora. Muchas personas ahora ya no se reconocen como tales. Estamos en la época de la fragmentación de las identidades y, por lo tanto, necesitamos construir o reconstruir la figura del sujeto social y de la comunidad, de sus prácticas y de sus virtudes éticas. Es necesario reconstruir las prácticas productivas mediante agroecología, herramientas justas y convivenciales como de las que hablaba Iván Illich, de ecotecnias, pertinencia a la producción y adecuación a las necesidades y posibilidades sociales y ambientales. Necesitamos reformular las prácticas organizativas, es decir, la verticalidad de las organizaciones tiene que ceder paso a formas más democráticas de organización, de diálogo de saberes, de reconocimiento de las diferencias, y necesitamos reconstruir nuestro campo político y nuestro campo económico, abandonar la deliberación eterna y entrar en un proceso de cooperación sustantiva, es decir, no de cooperación transaccional, qué voy a ganar yo y qué vas a ganar tú. Es decir, eso es el neoliberalismo trasladado a la esfera de los movimientos sociales. Necesitamos articularnos para la construcción de una república de comunidades, que no sea nada más el Estado dictándonos qué es lo que ellos consideran que es el bienestar y nosotros simplemente acatándolo. Necesitamos trabajar en cuestiones de cuidado mutuo y relaciones justas entre la ciudad y el campo, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, etcétera. Necesitamos involucrarnos y comprometernos
todas y todos, y para eso es necesario el trabajo colaborativo con científicas y científicos, con organizaciones sociales y con los gobernantes que efectivamente estén comprometidos con el bien común, porque también debemos reconocerlo, hay muchísima corrupción dentro de Morena y la 4T. Es necesario reconstruir nuestras prácticas afectivas y luchar por el florecimiento de todas y todos. Es decir, necesitamos cuidarnos mutuamente y por eso es necesario que pensemos en el bien común como horizonte de nuestras luchas, como replanteamiento de la tradición de los pueblos y no para hacer vivible lo que ya es invivible, que es esta crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lucha de fondo? Necesitamos asumir que cuando termine el confinamiento, bueno, no, esto aquí es una vieja diapositiva, tenemos que asumir que es imprescindible atender las luchas estratégicas y necesitamos formar y organizar actores sociales que están ahora dispersos para que se conviertan en sujetos sociales maduros, porque esa es la lucha de fondo. Si no nos convertimos en ese tipo de actores sociales, simple y sencillamente va a ser imposible resolver la crisis multidimensional que estamos enfrentando y nos encaminaremos todas y todos juntos, eso sí, al abismo, ¿no? Entonces necesitamos hacernos responsables de esas, digamos, de esa situación. Entonces, con eso concluyo y les agradezco muchísimo su atención a mi exposición. Entonces, dejo... no sé si ya dejé de compartir, pero Sí, ya se dejó de compartir. muy bien, muchas gracias. Entonces, pues ahora sí, ustedes dirán. Pues vamos a dar la palabra a participaciones, comentarios, preguntas. Veo una mano alzada y está José Luis Lara, adelante. Es tuyo la palabra. Gracias. También me parece que es muy, muy importante trabajar en la situación que se ha dado a conocer los últimos meses con el contacto con los colectivos del movimiento urbano, las organizaciones sociales y las academias, bueno, los escolares, que reportan que hay mucha sensación o mucha emoción de frustración y comentan, hablan del suicidio. Yo creo que hay que abundar mucho más en eso, digo, hay mucha literatura, pero no es casual y que va asociado y si ha sido fomentado, porque ha sido el embrión del fascismo. Esto se reedita, me parece que se está reeditando, es casual, pero está alimentándose todas esas ideas que pues, es muy recurrente. Y en los talleres que estamos teniendo con los nuevos jóvenes, mencionan mucho esa situación. Cualquiera que escuchara a Octavio Rosas, bueno, pues dice ya, adiós mundo cruel, y ya no vale la pena luchar, pero pues aquí hemos aprendido que sí, ha estado así, no es la primera vez, etcétera, etcétera, y a partir de pequeños logros, ¿no? Hay un compañero que trabaja en la agricultura urbana, cuando hacemos el plan de producción y cuando se inicia un proyecto dice, hay que empezar por la producción más sencilla, la que genera en 28 días, que es el rábano. Hasta niños, al ver el recetado en 28 días, pues se maravillan. ¿Sí me explico? Si nos planteamos cosas como que ya se vaya no solo el Trump, sino se restituya todo el cambio, bueno, pues creo que no nos metemos en metas que nos van a frustrar más. Yo creo que es parte del reto como los planes de lucha de las organizaciones y también ahondar más en qué pasa en la psicología de masas, que alguna vez también se hizo. Ese es todo. Gracias, José Luis. Muy rápido, de acuerdo, completamente de acuerdo. Únicamente, digamos, para salir al paso de esta idea del pesimismo que parece absoluto, en realidad
mi intención no es deprimirles, ¿no? O sea, si reaccionamos con depresión frente a este tipo de, digamos, de información, pues entonces nosotros mismos estamos cediendo a la, digamos, a esa intención perversa de que estamos ya derrotados de antemano y que no tenemos por qué cuestionar lo que está sucediendo. Mi intención básicamente es generar, además de indignación en todas y todos ustedes, ánimo de organizarse para enfrentar lo que viene, porque no es sencillo, ¿no? ¿Quién sigue? No sé quién sigue. Está Eduardo y después David Molina. Entonces, adelante, Eduardo. Hola, mucho gusto. Yo soy Eduardo Simón de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, San Lorenzo Tezonco. Un gusto. Creo que la ponencia fue muy precisa, con datos muy bien estructurados y justo, ¿no? Es como lo que nos da esa visión de cuál es la magnitud del reto contemporáneo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Si bien lo decía el compañero, si no empezamos a actuar de una manera estratégica territorial, pues ya la situación va a ser irreversible. Entonces, a mí sí me gustaría como preguntar este tipo de propuestas que da al final, ¿no? De que tenemos que replantear lo territorial, la organización comunitaria, la forma en que planteamos una organización nacional, en tanto que no son federaciones, sino que son colectividades. A mí me gustaría que pudiera fortalecerse esa propuesta, porque, por ejemplo, nosotros hacemos trabajo territorial, compartimos con vecinos, con copacos, con organizaciones, con autoridades, y es muy complejo cuando hay muchos individuos que me encantó esa precisión que dice de que hay muchos actores dispersos, porque si es así, hay muchas personas que quieren hacer, pero que están aquí, que están allá, no hay una organización, no hay una coordinación, a veces hay celos políticos, hay celos territoriales, hay divisiones, hay divisiones hasta ideológicas, ¿no? Tú eres leninista, trotskista, maoísta, tú eres de tal organización, tú eres de tal equipo político. Entonces, a mí me gustaría saber cómo, hacia dónde se vislumbraría un proyecto territorial que tendríamos que empezar, estoy de acuerdo, pero ya, que hiciera que estos cuadros dispersos, que hiciera que estas organizaciones, quisiera que la nación, que los actores, que todos aquellos que queremos contribuir, marchemos bajo un mismo referente, ¿no? Bajo un mismo proyecto, ¿no? Bajo una misma metodología. Entonces, es por allá, agradezco mucho su ponencia y pues bueno, era esa mi pregunta. Gracias. Gracias, Eduardo. Muy rápido, para dar también oportunidad a otras intervenciones. Algo que, digamos, que hemos estado trabajando en los últimos años es justamente este dilema, ¿no? De cómo hacer, digamos, cómo hacer organización en medio de tanta dispersión. Y una de las cuestiones que a nosotros más nos preocupa son, digamos, son dos. Tenemos dos preocupaciones fundamentales. La primera de ellas es que necesitamos comprender no solo quién es el sujeto que va a resolver o va a enfrentar el problema que tenemos enfrente. Puede ser el problema, cualquier tipo de problema, un conflicto socioambiental, puede ser la atención de una emergencia, puede ser cualquier tipo de problema. ¿Quién es el sujeto que lo va a enfrentar? Y ese sujeto, ¿qué condiciones tiene para enfrentar el problema, para resolver el problema? No lo puede resolver solo ese sujeto, que puede estar integrado por actores heterogéneos. Y recordemos que cada actor trae consigo sus capacidades, pero también trae un montón de problemas incorporados en su corporalidad y incluso en su forma de pensar. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el sujeto? ¿Qué capacidades tiene ese sujeto? ¿Cómo puede desarrollar esas capacidades para efectivamente adecuarse al problema que va a resolver? Y en tercer lugar, ¿cuáles son los instrumentos con los que cuenta? ¿No? Es decir, si no nos hacemos esa pregunta, va a ser muy difícil que efectivamente nos constituyamos como sujeto. Al mismo tiempo, el otro punto que me parece que es importante abordar es cuáles son los obstáculos que estamos enfrentando realmente. Estamos enfrentando
obstáculos externos y estamos enfrentando también obstáculos internos. Nosotros encontramos que hay 5 tipos de obstáculos para resolver un problema, ¿no? Para que un sujeto social resuelva un problema. Un primer obstáculo son los intereses, ¿no? De agentes particulares que no quieren que se resuelva el problema porque se benefician de la existencia del problema. Otro obstáculo es el sistema jurídico normativo. Muchas veces lo desatendemos porque realmente nos cuesta trabajo entenderlo, necesitamos formarnos en ello. Un tercer obstáculo son las tecnologías existentes, porque muchas de las tecnologías no solo no están a nuestro alcance, sino que las que sí están a nuestro alcance generan nuevas divisiones, generan polarizaciones, acaparamientos y nuevos problemas, ¿no? También los paradigmas de pensamiento tienen que cambiar, o sea, porque también se pueden convertir en un obstáculo. Y entonces necesitamos construir colectivamente, coproducir, con respeto mutuo, nuevas formas de pensamiento. Y el último obstáculo, que es quizá tal vez el más importante, es pues los obstáculos que pues, nosotros llamamos psicogenéticos en el sujeto social mismo, la frustración, cómo combatimos la frustración, la intolerancia que hay al interior de nuestras organizaciones y que nos impiden avanzar para resolver. Esto creo que es importante también trabajarlo, ¿no? Entonces, empezaría por digamos, aventurando este inicio de respuesta para que, digamos, después podamos profundizar en ello. Pero muchas gracias por la pregunta, Eduardo. Muchas gracias. Tengo unas 6 participaciones. Está David Molina, Eurídice Primavera, Carolina Pérez, Patricia Regina y Jacqueline Valdés. Entonces, solo recordarles un poco de brevedad para dar pie a otras participaciones. Entonces, le damos la palabra ahora a David Molina. Por favor, David. Sí, muchas gracias. Yo recuerdo del compañero Rosa Landa que había o tiene todavía el movimiento de los afectados ambientales. Yo creo que ahorita hay más que los afectados ambientales, somos los afectados sociales, ¿no? Por todas estas anomalías que nos está relatando. Miren, para abonar un poco lo que estamos haciendo en las organizaciones sociales, en educación básica, me parece que hay una excelente oportunidad para rescatar un actor social que son los padres de familia, los profesores que se cuentan por miles y que tienen contacto directo con la población, los cuales sufren pues, los estragos de forma directa de el comportamiento social de sus hijos, los adolescentes. Al respecto, hemos seguido muy de cerca el trabajo que ha hecho el doctor Marx Arriaga en la formulación de la nueva escuela mexicana y creemos que es necesario constituir un sujeto social que hemos dado en llamar unos colectivos pedagógicos. De hecho, estamos trabajando en esa propuesta, en donde puedan intervenir tanto los profesores como los padres de familia y, por supuesto, las organizaciones sociales que tienen un gran bagaje de experiencia en todos los ámbitos. Entonces, nuestra propuesta es precisamente trabajar con esas comunidades de la educación básica, fuera del contexto de la escuela, porque la escuela es un nicho, tiene sus propias peculiaridades y además son instituciones federales. Sin embargo, a nivel Ciudad de México creo que tenemos una gran oportunidad porque este gobierno pues ha dado la apertura y más bien más que apertura es la propuesta de construir un cogobierno. Esto implica trabajar estrechamente entre la base social con las estructuras de gobierno. Entonces, nosotros queremos rescatar, o más bien no rescatar, abrir un espacio nuevo, un espacio de discusión y análisis, que sería un consejo comunitario de participación social, en donde podamos participar todos en resolver las problemáticas macros y micros que se presentan en esta gran ciudad. Y bueno, pues ahí tenemos ya un trabajo adelantado. Esperemos que lo pueda ver primeramente el doctor Pablo Llanes. Bueno, de hecho estamos trabajando en las mesas de trabajo en la Secretaría y llevarla con la jefa de gobierno para ver la manera de cómo implementar este Consejo de Participación Social, Consejo Comunitario de Participación Social. Porque tiene usted razón, hay que darle alas a nuevos actores y configurarlos en sujetos sociales. Entonces nosotros pensamos que un sujeto social pueden ser estos colectivos pedagógicos, ¿no? Pues estamos trabajando en esa parte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, de acuerdo, pues esperamos la oportunidad de poderles apoyar. Gracias, David. Eurídice, adelante. Sí, muchas gracias Octavio por este panorama. Yo quisiera hacerte una pregunta que ahora que hiciste toda esta recapitulación, a principios de este siglo, Emanuel Wallerstein decía que había dos grandes tendencias, que estamos en una crisis, esta multiplicidad de crisis alude a una crisis de la modernidad, a una crisis civilizatoria, y él hablaba, bueno, él ya falleció, pero él hablaba del tecnofeudalismo y del comunitarismo digital. Hace 25 años, ya pasaron, ya tenemos un cuarto de siglo, y bueno, en tiempo de la larga duración y la corta duración, decía, va a abrirse en el siglo XXI un periodo similar al Renacimiento, en el sentido de un gran tránsito a otra cosa, a otra forma de sociedad. Tú con respecto a esto, ¿cómo lo ves? O sea, ¿ves estas tendencias? Ahora se habla más de tecnofeudalismo y se habla más también de la posibilidad de un comunitarismo digital. ¿Lo ves en el horizonte? Gracias, Eurídice, por la pregunta. Efectivamente, digo, esta crisis civilizatoria, como la llamabas, está, digamos, lo que está exhibiendo es un enorme malestar social, ¿no? Es decir, y todo este malestar social, como ocurrió durante la década de los 20, hace 100 años, durante la gran crisis de 1929-1930, condujo también a que una serie de actores con intereses muy particulares buscaran atraer digamos, esas expresiones de descontento, y buscaron también a quién culpar de por las tribulaciones que estaba viviendo la clase trabajadora, y fue así como se fundó el Partido Nacional Socialista en Alemania, ¿no? Ahora, digamos, respecto al tecnofeudalismo, lo que tenemos son una serie de actores, digamos, ese es el título incluso del más reciente libro de Yanis Varoufakis, Tecnofeudalismo, y pero precisamente la idea de que estos grandes empresarios como Elon Musk o Mark Zuckerberg y por supuesto Bezos, Jeff Bezos y digamos todo lo que es más los que por lo general de los que no escuchamos mucho, como Sam Altman o Peter Thiel, ¿no? Que son personas que tienen abiertamente una orientación neofascista, ¿no? Es decir, si ustedes piensan en Peter Thiel o en Elon Musk, ellos eran socios en PayPal, el abuelo de Elon Musk digamos, fue el dirigente de un partido político en Canadá que era de orientación neofascista, y como le desagradaba tanto el modelo social y político en Canadá, se fue a vivir a la Sudáfrica del apartheid, donde se volvió propietario de minas de diamantes. De ahí surge la fortuna de este individuo, que ahora capturó al Estado norteamericano y está en proceso de desmantelarlo, ¿no? Y que esto va a tener severas consecuencias en la vida, digamos, que eso es lo que constituye la crisis de la modernidad, porque la modernidad, la modernidad contiene una promesa que siempre es, que es una promesa eterna o permanente, de que vas a mejorar tus condiciones de vida, de que vas a llegar a un momento de estabilidad inmutable, en el que se van a superar todo tipo de crisis, cuando en realidad lo que tenemos son crisis periódicas cada vez más fuertes, cada vez más extensas, cada vez más profundas, y la única manera de, digamos, como no se pueden solucionar, se tienen que trasladar al futuro y a otros lugares. Eso es lo que está haciendo Trump. Y por lo tanto, digamos, frente a este tecnofeudalismo que está emergiendo,
pues hay algunos esbozos, ¿no? Hay organizaciones que están peleando también por la democratización de la tecnología electroinformática. Hay una organización internacional fantástica que se llama IT for Change, por ejemplo. Yo conozco a una de sus dirigentes que es una persona que vive en la India. Entonces, pero que al mismo tiempo están peleando contra un monstruo con el que no solo hay que pelear en sus términos o con sus instrumentos, tenemos que pelear con nuestros instrumentos, y nuestros instrumentos son el cuidado mutuo, la coproducción, la orientación de nuestros procesos hacia el bien común, la horizontalidad, y por supuesto, la aplicación de principios éticos exigentes. Nos tenemos que exigir éticamente como no se exige nadie, como no se exigen ellos, ¿no? Como no se exigen ni siquiera nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que necesitamos orientarnos hacia el bien común, a lo que me refiero es a que necesitamos, estamos completamente necesitados de reorientarnos éticamente, porque de otro modo no va a haber una salida adecuada a ninguna de las crisis que estamos enfrentando. Pero sí, efectivamente hay una pugna entre estas dos posibilidades, pero que además también existe el riesgo de que terminemos en tragedia y no en comedia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Tengo la mano de Primavera, Carolina, Patricia y Jacqueline, entonces le damos la palabra a Primavera. Adelante. Gracias, Samuel. Pues muchísimas gracias, Octavio, por convocarnos y por compartirnos tu conocimiento. Me gustó mucho tu exposición, sobre todo porque a mí me interesa mucho el mundo de la tecnología y los medios de comunicación. Y hacia allá quiero hacer mi pregunta. Sobre todo cuando estamos en estas luchas por la defensa del medio ambiente, del territorio, de la salud de las personas, de la existencia de este planeta, los medios de comunicación son muy reacios a hablar de estos temas, y eso pues también creo que tiene que ver con el poder y el ruido que generan estos magnates tecnológicos, ¿no? La manipulación digital, los algoritmos con los que ahora se controlan las plataformas y lo que podemos ver y lo que no en Internet, y sobre todo el miedo y la desinformación, que es posible cambiar la percepción pues del mundo y las personas en cuestión de segundos, ¿no? Si en la Segunda Guerra Mundial pues lo hicieron, pues ahora es mucho más fácil. Entonces, pues ¿cómo es que podemos cambiar esa atención y esa nueva organización para pues que las personas puedan saber qué es lo que estamos padeciendo? Porque lo que hacen estos magnates pues es precisamente todo lo contrario, a través de todas estas herramientas tecnológicas, con esta nueva economía de la atención, como se le ha llamado, y que está relacionada con la economía política de los medios y sus intereses económicos, para moldear discursos, influir en elecciones, decidir qué vemos y qué no vemos en los medios, sobre todo en Internet. Pues cómo también ver y mostrar que eso es importante, porque muchas veces se invisibiliza la importancia de los medios de comunicación, de las tecnologías, y cómo pues hacer que nuestras luchas se vean para que pues las personas puedan también pues juntarse y luchar con nosotras y nosotros. Gracias, Primavera. De acuerdo completamente. Creo que uno de los principios básicos que tenemos que aplicar es el de el de recurrir a la comunicación directa. Es decir, estamos utilizando una plataforma digital que es la plataforma digital de una de esos intereses oligárquicos que nos están pretendiendo dominar, sin abandonar, por supuesto, el reconocimiento de que estas tecnologías no fueron creadas para este tipo de vinculaciones como la que estamos teniendo ahora. Eso no significa que no las podamos utilizar también para estos fines. Evidentemente no es suficiente que tomemos el control de estas plataformas
para los usos que nosotros les queremos dar, más democráticos, más justos, más orientados hacia nuestras necesidades, porque al final de cuentas no están creados para ello, y como ellos siguen teniendo el control de estos medios, tenemos la necesidad también de crear nuestros propios instrumentos y medios de comunicación, y no hay mejor comunicación que la comunicación cara a cara. Y esto significa trabajar colectivamente, y esto por supuesto implica tiempo, implica por supuesto renunciar a otro tipo de manifestaciones, no que digamos son distractoras, para poder avanzar en el sentido de, digamos, de ir construyendo estrategias de articulación. Creo que lo que decía el compañero que hablaba de la nueva escuela mexicana es un elemento central de esta propuesta. Es decir, necesitamos trabajar con las infancias, con las adolescencias, en la reconstrucción de estos modos de comunicación entre las personas, ¿no? Porque no solo, digamos, para que las niñas, los niños y los adolescentes adquieran capacidades, sino que además también se conviertan en, como decía el propio compañero, en sujetos y en vasos comunicantes de un proceso de lucha que ningún medio de comunicación, por ser contrario a sus intereses, va a querer divulgar o visibilizar. Creo que es necesario emprender digamos, un proceso colectivo. Digamos, aquí se están manifestando distintas experiencias y expresiones de lucha democrática que tienen que ver con la comunicación, con la educación, con el territorio. Digamos, digamos, pueden empezar a tenderse puentes y hacerse vínculos que aprovechen esta experiencia para generar nuevas formas de organización y articulación común, ¿no? Podría decir eso de entrada. Pero gracias, Primavera. Muchas gracias. Carolina, adelante. Carolina. Pues le vamos a dar la palabra a Patricia. Regresamos con Carolina en un momento. Carolina. Ya pude entrar. Sí, ya pude entrar. Es que Adelante. no podía entrar, estoy en el celular. Ya, de acuerdo. Adelante. Pues mi reflexión y mi pregunta es la siguiente. La crisis no solo es, pues, desde la organización más pequeña que es la familia, ¿no? Sino es globalizada. Me refiero a esta parte de los gobiernos progresistas que no se dicen de izquierda, el fortalecimiento de la derecha con algunos gobiernos, ¿no?, que se han ganado en Latinoamérica principalmente, y ahora como nos pone el Trump, ¿no?, de bruces, digo yo. Entonces me parece que debiéramos de impulsar o profundizar la democracia plena en las organizaciones sociales, porque me parece que si la democracia plena no busca como esa parte del estado de bienestar de su población o de su comunidad, desde la comunidad más pequeña, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a poder visualizar esa crisis que se está viviendo. Por ejemplo, entras al metro y todos en el celular, entras a un hospital, todos en el celular, estás en cualquier lugar y todos en su celular. ¿Cómo esa parte, digo yo, esa crisis tecnológica que no sabemos cómo manejarla, y yo digo, me sumo, ¿no?, a esa parte de que nos permite no visualizarnos como en medio de ese sistema de los medios que han querido como llevarnos contra la pared, ¿no?, digo yo. Finalmente, la pregunta sería, ¿nosotros las organizaciones sociales realmente nos volvemos rehenes de los gobiernos o nosotros tomamos o sea, por ejemplo, decimos, ya tenemos un gobierno de izquierda,
y vemos los programas sociales, ¿no? Se bajan y se vuelve toda una maraña de, ¿cómo se dice esta parte de que se clientelar, ¿no? Un trabajo clientelar. Cuando las organizaciones en los 70s, 80s, pues luchábamos con todo para hacer cosas importantes en las comunidades, abatir la pobreza, llegar, ir a como un curita, ¿no? Pegar un curita, digo yo. Y yo y que están los gobiernos de izquierda, como que digo, a veces como que nos alejamos mucho las organizaciones de los gobiernos, ¿no? Y entonces la crisis que hoy atravesamos de los medios de comunicación y el uso de la tecnología, ¿a dónde nos van a llevar, no? ¿A dónde nos van a ubicar? Porque lamentablemente, pues nosotros que, bueno, yo tengo 60 años y yo digo, pues yo he participado en las luchas más arduas, pero hoy las luchas parecieran entre compañeros, ¿no? Y entonces, a mí sí me gustaría como, ¿por qué permitimos esa parte de que la tecnología nos rebase, ¿no? Nos rebase y no la utilizamos como para una herramienta para el bien común, digo yo, ¿no? Y ahí me quedo, o sea, con esas interrogantes. Muchas gracias y tu exposición muy clara. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Te agradezco muchísimo. Las preguntas son muy pertinentes. Respondería de este modo. En primer lugar, creo que efectivamente, como dices, hay un riesgo inherente en volver, en que el movimiento se vuelva gobierno, ¿no? Porque en el momento en que se vuelve gobierno, pues tiene que dejar de, en cierto modo, de protestar y convertirse en el actor que resuelve, ¿no? Y sin embargo, aunque muchas y muchos integrantes de los movimientos estén ahora formando parte del gobierno, tenemos que entender algo que creo que en muchas ocasiones no terminamos de entender. No basta con que actores o integrantes o representantes de movimientos sociales lleguen al gobierno. Es decir, sí es un gran logro, es un gran triunfo que lleguen personas como Clara Brugada al gobierno de la Ciudad de México. Creo que eso es un triunfo del movimiento social. Es decir, yo no regateo en absoluto el triunfo histórico del movimiento, de nuestro movimiento social, digamos, con que tengamos una jefa de gobierno que emanó del movimiento social. Pero no debemos confundirnos, porque una cosa es que las personas que formaron o forman parte del movimiento social se integren al sector gubernamental, y otra cosa es todo el aparato y el mecanismo que hace funcionar al gobierno. Muchas de las leyes y de las normas que rigen el propio funcionamiento del gobierno y que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, siguen siendo las normas y las leyes neoliberales. Y tenemos que tener perfectamente claro eso, porque esto limita también la capacidad de nuestros propios representantes para actuar en función del bien común. Les pongo un ejemplo, las leyes están diseñadas, las leyes fueron transformadas durante el neoliberalismo para garantizar, como mencioné en el caso de la Dana en Valencia, para garantizar la descoordinación de los distintos niveles de autoridad. De esa manera, aun cuando haya recursos, aun cuando haya condiciones para apoyar en un momento de emergencia, no se va a poder porque hay conflicto de competencias, hay conflicto, este conflicto te toca a ti o me toca a mí. Por eso muchos de los conflictos generados durante el neoliberalismo se han vuelto irresolubles o muy difíciles de resolver, porque el propio sistema jurídico y normativo, y yo decía, este es uno de los obstáculos, está básicamente diseñado ex profeso para impedir que se solucione. Y entonces no basta con que tengamos representación en el gobierno, y entonces esto nos conduce al otro problema, que es
ni la tecnología está diseñada para resolver nuestros problemas y no tenemos la garantía de que quienes están en el gobierno, aún siendo representantes nuestros, efectivamente lo puedan hacer con el sistema jurídico normativo y de intereses al que enfrentamos. Eso significa entonces que como movimientos sociales haríamos muy mal, como tú misma lo dijiste, en volvernos rehenes de los gobiernos y no podemos ceder solo por el hecho de que el gobierno lo detenta una compañera del movimiento, nuestra capacidad de resistir, nuestra capacidad de increpar, nuestra capacidad de impugnar lo que vemos que están haciendo mal o que no está respondiendo a nuestras necesidades e intereses. Esto creo que es fundamental. Este es un error que cometió el Partido del Trabajo en Brasil y por eso llegó Bolsonaro a la presidencia. Esto ocurrió en Perú, esto ocurrió en Bolivia. Entonces, si no aprendemos de esas experiencias, no va a haber modo de que no se reorganice la derecha y vuelva a tomar el poder en el futuro, porque además tienen los recursos para hacerlo. Y tenemos entonces nosotros la responsabilidad y tenemos la tarea allí urgente e ingente de ponernos a trabajar colectivamente, superar nuestras propias diferencias, superar evidentemente los oportunismos, porque hay mucho oportunismo también en las organizaciones, y dejar de simular que estamos trabajando cuando en realidad estamos buscando cómo nos acomodamos frente a la nueva circunstancia de que momentáneamente tenemos el poder. Ningún triunfo es absoluto ni permanente y tenemos todo el tiempo que estar peleando para preservarlo y avanzar, ¿no? Porque además cada vez, como decía hace un momento, tenemos menos tiempo para hacerlo. Gracias. Adelante con la siguiente intervención, por favor. Tengo la mano alzada de Patricia Regina, está Jacqueline, José Luis volvió a alzar la mano, nomás les recuerdo brevedad, porque ya vamos por casi las 2 horas, Ajá. y para que no nos colguemos un poco más, está muy buena la discusión, pero pues no más brevedad, entonces yo creo que cerramos con José Luis, si no hubiera otra participación, y adelante Patricia. Gracias, buenas noches. Muy buena exposición, Octavio. Gracias. Francamente, yo creo que la herencia o la enseñanza máxima que tenemos del neoliberalismo es el individualismo. Pensamos en nosotros mismos, no pensamos en nuestra comunidad. Yo pienso que vivo en un condominio, yo sé que lo que está dentro, el aire que está dentro es mío, todo lo demás no lo es. Pero la mayoría pensamos, yo quiero tener mi coche, mi casa, esta es mi calle, mi lugar, etcétera, etcétera. No pensamos en la comunidad y el efecto que nuestras acciones pueden tener en los demás. Si pensáramos, somos un pueblo solidario, pero la contaminación cultural que hemos tenido a través de siglos, a través de la televisión, etcétera, de los gringos es terrible. Y nos ha hecho volvernos individualistas, nada más pensar en nosotros, sin darnos cuenta que nos está llevando a la extinción, nos está llevando a la muerte de nuestro medio ambiente, de insectos, de animales, y al fin y al cabo terminará con nosotros también. Si no pensamos en una comunidad como lo hacían nuestros pueblos indígenas anteriormente, que tenían un código de que los hombres sabios eran los que tomaban la decisión, etcétera, etcétera, pues yo no sé qué va a pasar con nosotros como pueblo o al mundo como seres humanos. Gracias. Gracias, Patricia, completamente de acuerdo. Recordemos que la producción de la riqueza es producción social. Y por lo tanto, si la producción está fragmentada al extremo por la división social del trabajo, la resistencia social también opera bajo la misma lógica, pero también puede operar bajo la lógica de la cooperación. Y esta lógica de la cooperación significa que todas y todos nos necesitamos para poder salir adelante. Nadie puede resolver sus crisis o sus problemas aislado de las y los demás. Entonces, sí, efectivamente, el individualismo es el enemigo. Gracias, Patricia. Adelante. Jacqueline, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches por darme la participación. Gracias por, Octavio, todo esto que nos compartiste.
A mí se me es muy importante lo que se decía de coproducir, reconstruir la tolerancia y la información, sobre todo la información, porque la información del problema que es lo que está haciendo, está pasando y sigue pasando en el país y a nivel mundial, pues todo eso lo deberíamos tener muy claro, todos los movimientos, toda la ciudadanía, para tener otro paradigma, porque hoy en la actualidad, aunque hay una formación, hay un gobierno de cambio, eh, eh, las luchas siguen separadas, las luchas siguen con este tema de individualismo, las luchas siguen con estos intereses, las leyes, como decías, no se han cambiado, la normativa legal no se ha cambiado, entonces el problema sigue. ¿Cómo vas a reconstruir? ¿Cómo vas a un problema territorial? ¿Cómo vas a solucionar si lo legal no está cambiado? Entonces nos quedamos un poco detenidos en pensar en te conformas y dices, ya todo va a cambiar. No es cierto, porque la situación a nivel mundial en el país está cada vez peor, cada vez el cambio pues no se da, no se da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir luchando sobre todo esto que sigue del consumismo y reconstruir lo que hay en el territorio, construir lo que no se ha cambiado, que el capitalismo nos sigue ahí al frente y aunque nos duela, aunque a veces no nos gusta, es hacer la crítica y autocrítica interna de los movimientos sociales y del territorio, los que están trabajando en luchas separadas, porque hoy se está viendo las luchas separadas. ¿Por qué? Porque hay esos intereses. Entonces, por un lado te dicen, el partido político, hay que hacer formación política y social, y también lo social te dice formación política, pero son años y años de lucha donde el cambio pues no se vuelve realidad y lo más triste que los movimientos y tanto que cuesta trabajo hacer una reconstrucción de participación ciudadana, pues todo se viene abajo porque la cuestión legal, normativa, pues no está cambiada. Entonces sí hay que hacernos esa autocrítica y ver otro paradigma con lo que la realidad está sucediendo en el país, la problemática real y decir no bajar la guardia, organizarnos, reorganizarnos y defender lo que tenemos todavía, porque este capitalismo se ve que ya viene con todo y por todo. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Yo no lo hubiera dicho. Te agradezco mucho. Durante la campaña de Clara, hubo un ejercicio muy interesante, digamos, del que pude ser testigo, y era que había brigadas de compañeras y compañeros de distintos pueblos, organizaciones y barrios que pasaban casa por casa a preguntar cuáles eran las necesidades que veían las y los vecinos de cada barrio. Y entonces se fue armando una masa de información bastante importante que condujo y orientó también la campaña política. Creo que parte de lo que deberíamos estar trabajando es en la reconstrucción de esa, digamos, de esas expresiones de las necesidades que están manifestando todas nuestras y nuestros vecinos, y por ahí podemos empezar a construir ese bien común al que podemos aspirar y que puede servir para organizarnos. Podemos hacerle la solicitud al gobierno de Clara, digamos, está vinculada a los movimientos, entonces, para que esa información sea de vuelta sistematizada, porque de esa manera podríamos también empezar nosotros el proceso organizativo desde abajo, ¿no? Creo que has planteado un tema interesantísimo y de mucho potencial. Gracias. ¿Quién sigue?
Pues todavía tenemos unos avisos que dar de la comisión de formación a todas y todos, entonces preguntarle igual, hay dos manos alzadas, hay otras manos alzadas, y sí es importante dar los avisos, entonces a mí me gustaría cerrar con una intervención más, no sé, estaba José Luis en el orden de la lista, pero no sé, José Luis, si quieras tú, dar la palabra a alguien más o, como ya... Bueno, es breve, nada más, si nos permiten, que bueno, ya nos retrató Octavio como esperábamos a este sistema de muerte. Y hay quienes estamos reivindicando y trabajando con las comunidades indígenas, que de eso se retoma mucho. Lo que han permitido a ellos sobrevivir siglos y muchas crisis, etcétera, es que siempre están en fiesta, siempre en su relación con la naturaleza, como lo que se ha transformado, siempre están en fiesta. Entonces también mi invitación que incluso en esta sesión terminemos por lo menos con un aplauso y felicitándonos por estar aquí otra vez. Gracias. Gracias, José Luis, comparto. Adelante. Una participación más y cerremos porque necesitamos dar los avisos de la comisión. Entonces, tengo la mano alzada de Francisco y ya concluimos con eso y le cedemos luego la palabra a Eurídice, que nos va a dar los avisos. Buenas noches, soy Francisco Peralta. Yo quisiera hacer un comentario muy breve. Yo no estaría de acuerdo en decir que el entramado burocrático que hay en la ciudad, este entramado que hasta ahorita se ha quedado en una visión administrativista de la gestión, no pueda ser modificado. Es imprescindible modificarlo, hay que cambiar funciones, estructuras y reglas, porque se cuenta con la mayoría en el Congreso local para poderlo hacer. La idea, según mi punto de vista, es profundizar los cambios para hacer irreversible la transformación. Yo no estaría de acuerdo con el inmovilismo. El inmovilismo es algo que se viene arrastrando y que hay que superar como una visión política para que se haga la transformación. Gracias. Sí, completamente de acuerdo, Francisco. A lo que yo me refería era básicamente a que en muchas ocasiones, cuando llegan los gobiernos progresistas o de izquierda o como los queramos llamar, muchas veces pues las personas que llevamos a esos gobiernos al poder decimos, bueno, pues ahora está en sus manos y entonces queda en las prioridades de quienes detentan el poder, digamos, el orden en el cual se hacen los cambios. Por ejemplo, hago referencia a un problema central de la vida social de México en los últimos 40 años y que necesita atención urgentísima, que mencioné durante la exposición y que no ha cambiado, y es la ley de aguas. Necesitamos una nueva ley general de aguas que atiende el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento. Esta ley debió haber sido cambiada durante la administración pasada y no ocurrió. Ahora se está hablando de que pueden convivir la ley de aguas nacionales neoliberal con la ley general de aguas, y no hay tal cosa, ¿no? Como dicen las compañeras y compañeros de Agua para Todos, el agua es una, la ley debe ser una, y sin embargo esto no ha ocurrido y estamos permanentemente en un conflicto porque las crisis se agravan y la ley no cambia, porque precisamente necesitamos urgentemente que cambie, pero no es la prioridad de quienes están detentando el gobierno y no sabemos por qué, ¿no? Pues, digamos, lo dejo como ejemplo nada más para, porque no estoy en desacuerdo con lo que dices, sino que sí creo que hay que cambiar, pero no necesariamente va a cambiar en el orden o de prioridad que necesitamos que cambie. Con eso concluyo y muchísimas gracias a todas y a todos por sus preguntas, por su atención y por aguantarme tanto tiempo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por compartir, Octavio. Buenísima conferencia. Gracias.